Archivos del centenario de Pablo Neruda. ¿Qué significa para mí Neruda? Dice Robert Pringmill. Dos hombres muy distintos, ambos muy queridos. El noble poeta de corazón tan ancho, cuya obra inmensa me ha venido iluminando y sosteniendo durante muchas décadas, y luego un amigo muy querido durante los últimos 8 años de su vida. Su poesía me ha convencido y conquistado a partir de mi primera visita a Chile en 1949. Y ya llevaba muchos años explicándola cuando el poeta vino a Oxford para recibir su doctorado honoris causa en 1965. Pablo y Matilde pasaron 8 días donde nosotros, en una casita muy aislada, y fue entonces que cobramos confianza en largas conversaciones vespertinas y nocturnas sobre Chile, sobre nuestras respectivas experiencias de Birmania y la India, sobre España y sobre su propia obra. Después trabajaría con él, mayormente sobre el génesis del canto general y de las odas, primero en su casa de Isla Negra y luego en París y en La Manquelle. Teníamos acordada una nueva visita suya a Oxford a fines de 1972 para dialogar en acto público sobre las funciones de la poesía de compromiso en Hispanoamérica, mas Matilde me tuvo que llamar ya en vísperas del viaje para decirme que le tenían que volver a operar de emergencia. Desde entonces ya nunca le volví a ver, aunque nos seguimos carteando después de su regreso a Chile. En cuanto persona, Neruda era inmensamente humano, leal en sus amistades, perspicaz observador de cuantos le rodeaban, con gran sentido del humor, sutil en sus ironías, aunque feroz en lo satírico, pero muy tierno con los niños y las damas, y con cierto sí es, no es de travieso y caprichoso, cuando le daba la gana. Haberle conocido enriqueció mi vida sobremanera, tanto en lo humano como en mi profesión, y el estudio de su obra me ha venido ocupando durante casi medio siglo. El poder hundirme en ella ha sido un constante, caer como en un pozo para salir del fondo, con un ramo de agua secreta y de verdades sumergidas. Machu Picchu. En cuanto poeta fue magistral en varios campos, pero aunque estos se le abrieran sucesivamente, después los iría cultivando a veces casi en paralelo. De ahí que jamás se le puede escindir en una sucesión de compartimientos incomunicados. A mi ver, sobresalió en 4 campos muy distintos y en todos ellos su poesía me ha encantado, aunque de modos muy diferentes y en muy distintas fases de mi propia vida. El primer campo en abrírsele fue aquel de la poesía de amor, adiestrándose en ella en Crepusculario 1923, colección que superaría y por mucho en 3 obras ya mayores, Los 20 poemas de amor 1924. Mezcla de embriaguez y de tristeza, el rico y apasionado amor de los versos del Capitán 1952, posterior en casi 30 años y 1000 veces más maduro en su intensidad, y Los 100 sonetos de amor 1959, que huyen las rimas y sonoridades del soneto clásico en busca de otra música muy diferente, edificando sus pequeñas casas de 14 tablas, deliberadamente algo toscas con hacha, cuchillo, cortaplumas. A pesar de todas sus diferencias, estas 4 colecciones van entretejidas por sus zonas de referencia esenciales: la tierra y el mar, grano, sangre, el agua, la madera, en cuya interacción reside a Brady la profunda continuidad del pensamiento nerudiano en toda época de su extensa producción. En segundo lugar vendría el alucinado pensador ensimismado y triste de Residencia en la Tierra, 1925-1935, manejando muchas de las mismas correspondencias terrenales, pero de modo más desolador, cuyas profundidades anímicas se habrían de volver a sondear, pero ya con la sabiduría de los viejos que van rememorando su experiencia. En 2 de las 7 fascinantes colecciones póstumas, Jardín de invierno y El mar y las campanas, en las cuales Neruda ya se muestra muy consciente de la proximidad de la muerte cuando, hora por hora, no es el día, es dolor por dolor, y el tiempo no se arruga.
Es a estas dos colecciones muy posteriores que yo regreso con mayor frecuencia, ahora que también soy viejo. Tercero, el máximo poeta comprometido de su siglo, ingresando en dicho campo como bardo de utilidad pública, ya en España en el corazón 1937, a raíz de su toma de conciencia durante la Guerra Civil, pero expresándose después con máxima nobleza en las sonoridades épico-líricas del Canto General 1950. Al proclamarnos, yo estoy aquí para contar la historia, aunque lo hiciera muy a su manera. En esta inmensa obra lo vemos subir muy dignamente hasta las alturas de Machu Picchu, para luego recorrer la historia de su continente desde la llegada de los españoles hasta su propia época, cuando él compartía más de la mitad de su epopeya estando en la clandestinidad, escondido en una serie de casas seguras en la zona central de Chile. Terminado el Canto General, su compromiso para con la izquierda y con su pueblo ya le llevaría más bien por el camino de una sencillez mucho más realista en la poesía de las odas. Pero estas ya representan lo que consideró ser un cuarto campo en su legado poético. Solo entonces supo relajar la tensión trágica, expresándose sobre toda manera de cosas elementales con ternura y alegría y con gran finura de humor, rasgo que siempre había estado presente en el hombre mismo, pero que solo dejó florecer en verso a partir de ciertos versos del capitán, para luego mostrarse más complementado en todas las tres colecciones de las odas elementales, 1954, 1956, 1957, así como después en el extraño y merecidamente conocido Extravagario 1958. Pero en Extravagario los versos ya se les empiezan a teñir de vez en cuando con algo de aquella melancolía otoñal que sobresaldría en las últimas colecciones de su poesía póstuma. Tengo poemas predilectos en cada uno de estos cuatro campos y todos me parecen igualmente ricos, aunque por razones muy distintas. Por esto no me atrevería a decir cuál sea mejor, pero permítaseme una sugerencia. Quien desea compenetrarse con las intimidades de su pensamiento, vaya a una colección que no es de las más famosas, por ejemplo, el librito Plenos Poderes, 1962, y leas en ella primero Los Nacimientos y En la Torre, y luego sus dos poemas de apertura, Deber del Poeta y La Palabra. Todos aquellos me parecen poemas clave para abrir las puertas más secretas de su creación poética. En verdad, los cuatro grandes ríos de su canto se complementan y completan gracias a una subterránea continuidad, cuyo secreto reside en algo que dijo el poeta en su discurso de Estocolmo cuando recibiera el Premio Nobel en 1971. Pienso que la poesía es una acción pasajera o solemne en que entran por parejas medidas la soledad y la solidaridad, el sentimiento y la acción, la intimidad de uno mismo, la identidad del hombre y la secreta revelación de la naturaleza. Quizás no sea una definición absoluta de qué es la poesía universal, pero la secreta revelación de la naturaleza es ciertamente lo que siempre anima las honduras de su propia poesía, mientras aquellas tres parejas de elementos contrapuestos parecen resumir todas las polisemias de sus más profundas continuidades, a pesar que no siempre supo mantenerlos en equilibrio perfecto, ni quiso hacerlo, ora dejándose ensimismar quizás demasiado en sus propias soledades, ora dejándose imponer la univocidad del elemento doctrinario casi hasta el punto de la estridencia. El énfasis se le iba y venía según la época entre los dos polos opuestos de la solidaridad, mas el poeta solo se colmaba de laureles cuando ninguna de las dos logró ocultar la otra. Y luego, ya hacia el final de su vida, la serenidad de su última poesía solitaria nos lograría comunicar una nueva especie de solidaridad, más universal y muy humana, la cual cala más hondo que aquella de cualquier compromiso partidario durante su vida más activa. Como Neruda también dijo en aquel discurso, cada uno de mis poemas quiso instalarse como un objeto palpable. Cada uno de mis poemas pretendió ser un instrumento útil de trabajo. Cada uno de mis cantos aspiró a servir en el espacio como signo de reunión, donde se cruzaron los caminos o como fragmentos de piedra o de madera en que alguien, otros,
los que vendrían pudieran depositar los nuevos signos. Dignum et justum et aecum et salutare. Su poesía siempre tiene una palpabilidad sensible y una muy evidente utilidad instrumental. Y siempre nos indica aquellos cruces de camino muy claramente, aunque no todos sus lectores siempre escogerían el mismo camino que el poeta en cada cruce. Y aunque nuevos signos que él vislumbró quizás nos hayan de indicar otros caminos en futuros siglos. Mientras tanto, sin embargo, yo me quedo muy enriquecido y satisfecho con el legado de su gran osamenta de palabras, duras como huesos al aire y a la lluvia, las cuales le fueron conformando lentamente la riqueza de aquel porfiado esqueleto de palabras, celebración 2000-1973, que él nos ha brindado y confiado.